Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para Barbaridades. Hoy nos encontramos con Claudio Espontón, exjugador y actual entrenador argentino. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Claudio, pasaste tu infancia en Malabrigo, en Santa Fe, hasta que te fuiste a River y te mudaste a Belgrano con apenas 14 años a la casa de tu tía. Con una gran carrera futbolística encima, cuando te toca volver a Buenos Aires para dirigir Platense, nuevamente elegiste ir a vivir a la casa de tu tía. ¿Cómo era esa relación? ¿Y cómo vivió ella esos procesos futbolísticos? ¿Qué significó para vos tener ese acompañamiento? Mirá, sí, yo cuando decidí irme a probar a Buenos Aires no tenía familiares ni en la ciudad de Santa Fe ni en Rosario, entonces tenía solamente en Buenos Aires y tenía la casa de mi tía que era hermana de mi mamá y estaba casado con mi tío que era hermano de mi papá, es decir, eran hermanos con hermanas. Entonces era ya una relación mucho más directa y por eso mi papá aceptaron de que yo me vaya a los 14 años a vivir a Buenos Aires y un poco empezar a, a forjar un sueño que tenía desde chico. Mira, justo hoy, hace 37 años que debuté en Primera División. Me estoy acordando ahora. eh, ¿Y cómo es? Y bueno, a partir de ahí, de vivir, estudiar y estar casi como en mi casa, nada más que distante 750 kilómetros de mi casa natal, me pude sentir bien, cómodo y poder hacer todo lo que el camino que tiene que hacer un chico que intenta conseguir su sueño. ¿Y cómo vivías esa distancia en los momentos por ahí más duros o que uno puede atravesar durante su trayectoria? Y creo que ustedes no se van a poder imaginar, pero era por carta. Era muy difícil, yo no, en mi casa no había teléfono, no había nada. Entonces, yo a veces lo llamaba a mi papá al trabajo y podía hablar un poco, pero en mi casa no había teléfono. Entonces era todo por carta, nos mandábamos cartas que demoraban como 15 días en llegar y hasta que me contestaban y todo eso mi mamá, bueno, y será difícil también venir a Buenos Aires, entonces yo lo veía a veces 2 veces por año a mis padres, a mitad de año a veces y a fin de año cuando iba para la fiesta, pero después no, estaba siempre en Buenos Aires, entonces un poco que creo que ahí se forma y se decide exactamente por qué uno quiere ser futbolista, porque ante esa adversidad de no tener ni amigos, ni familiares, ni estar en tu lugar de nacimiento, realmente ahí demostrás si querés ser futbolista o no, si el fútbol, la pelota son mucho más importantes que cualquier otra cosa, y eso creo que es una medida muy buena para poder luchar ante adversidades y lograr el objetivo del sueño que tenemos los que queremos ser futbolistas. Claudio, yendo un poco más para el lado futbolístico quizás, Clausura 98, Platense 4, Boca 0 en la Bombonera. ¿Qué Sí. recuerdo tenés de ese gol inolvidable que metiste, de picadita? ¿Podés compartir cómo Sí. viste ese momento? Mirá, yo justo me tocó estar en el banco en ese partido porque había tenido una lesión, entonces me tocó ir al banco. Siempre, bueno, yo debuté en primera división jugando contra Boca y jugué los 3 primeros partidos contra Boca porque fue una final de una liguilla. Entonces me tocó jugar 3 partidos seguidos contra Boca, una cosa rarísima para un chico que debuta en primera división. Y después me fue siempre bien con Boca y ese día estaba en el banco. El primer tiempo lo ganábamos 1-0, pero Boca, la verdad que nos metió en un arco, tenían un equipazo y bueno, nos defendimos. En el segundo tiempo yo ya entré e hicimos el segundo gol. Eh, Después ya el tercero y cuando me quedó a mí para el cuarto, siempre digo que un delantero de acuerdo a veces el resultado momentáneo de un partido, a veces tiene más posibilidades de elegir o no un tipo de definición. Como nosotros íbamos ganando 3-0, creo que me facilitó elegir la forma de definir y eso me permitió hacer un gol diferente, un gol que también significaba una victoria abultada, porque de 3-0 pasar a 4-0 ya es distinto,
pero mucho se debe al resultado que veníamos teniendo en el partido. Pero bueno, la forma de definir y todo eso también es una forma muy especial y yo la practicaba, pero después a veces hay que llevarla a cabo y me salió bien. Bueno, y la verdad son sensaciones muy difíciles de vivir porque son partidos que quedan en la historia, son muy pocos los equipos grandes, los equipos chicos que le hacen 4 goles a un equipo grande en su cancha. Entonces, bueno, esos momentos hay que vivirlos y me tocó estar presente, me tocó hacer un gol que marcó una diferencia y bueno, quedamos en el recuerdo como un partido histórico para el club. ¿Y cómo se vivió el grito de gol en la Bombonera en ese momento? Y en ese momento había gente de Platense, se podía ir, las hinchadas de visitantes. Entonces estaban arriba en la tercera bandeja, lo gritaron, pero viste cómo es la gente de Boca, enseguida empezaron a alentar y taparon todo el festejo. Pero sí, es una sensación como que estás dentro de una caja de zapatos que se mueve todo y vos festejás, pero no te das cuenta de la repercusión. Pero bueno, son sensaciones que solamente los que entran dentro de la cancha de Boca y juegan saben lo que se siente y pasa. Es difícil de explicar también. ¿Y lo catalogarías como tu mejor gol? ¿O el que más te gustó? No, está dentro de los 3 mejores goles que hice, pero yo tengo un gol Argentino Junior, que es el clásico de Platense, y lo hice en Mendoza, cuando Argentino Junior hacía de local en el Estadio de Mendoza. Y bueno, por ser un clásico y por la forma del gol, lo elijo como el gol más lindo. Pero el de Boca está dentro de los 3 mejores goles que hice, junto al primero, el primero para un delantero, el primer gol en primera división siempre está en el top 3, entonces, bueno, esos serían los 3 goles del top mío. Siempre acostumbrado a meter goles, jugás delantero desde muy chico. ¿Es verdad que hacías una dupla con Batistuta? Porque iban a la misma escuela técnica. Sí, yo cuando terminé, es decir, yo terminé la primaria en Malabrigo y había una escuela secundaria de bachillerato y mi mamá, que era maestra, no quería que yo estudie eso. Entonces, en Reconquista había una escuela industrial. Lo que pasa es que tenía que ir a vivir yo toda la semana en una pensión. Así que bueno, a los 9 años, 10, me fui a vivir a Reconquista durante la semana, vivía en una pensión, iba a la escuela técnica, donde en un año más chico estaba Gabriel, y bueno, compartíamos el colegio, después se hizo un torneo provincial de colegios y jugamos los dos juntos representando a la escuela, perdimos una final jugando los dos, siempre nos reímos porque Gabriel no quiere que yo diga que perdimos una final jugando juntos, pero bueno, fue la realidad. eh, pero sí, la pasamos bien y después yo en tercer año de la escuela industrial con 14 me vine a Buenos Aires, Claro. Gabriel siguió ahí y después se fue a Rosario y después nos encontramos y bueno, seguimos nuestras carreras. En Radio Buenos Aires destacaste que Platense dejó de pensar en el descenso actualmente. Valoraste mucho la solidez, la coherencia del proyecto. ¿Qué opinión y cómo tomaste la renuncia de la dupla Orsi Gómez post consagración y qué te parece la asunción actual de Kili González? Me parece que una buena elección, un entrenador con mucha personalidad, con muchas ganas. Eh, Espero que pueda lograr lo que él pretende rápidamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque la gente de Platense, bueno, al venir ser campeón y todo eso, quizás le va a exigir que el equipo logre resultados rápidos, acostumbrado a los últimos éxitos que tuvo el equipo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la renuncia, eh, yo lo único que puedo decir, porque hay veces que los entrenadores viven en su pasar por el club, viven circunstancias o momentos durante su trabajo
que solamente lo saben ellos y a veces esas dificultades o no, o problemas, a veces tienen solución o pueden ser continuos y por ahí a veces uno no quiere seguir luchando contra eso y se toman decisiones de no continuar o dar un paso al costado a pesar del éxito, ¿no? que tuvieron. Entonces, eh, yo lo tomo como que un poco escuchando la versión de ellos, de que dieron todo y dejaron todo en el año por el club y que no tenían más para dar. Y bueno, es una respuesta y una forma de renunciar aceptable, porque es como que, bueno, no tienen más para dar y me parece bárbaro. Pero bueno, es difícil de entender de que un técnico que salieron campeones o una dupla que salió campeón no siga en un proyecto que venía bien. Pero bueno, yo creo que puede haber otros motivos, pero no lo sé y lo tendrían que decir ellos o la actual comisión directiva, explicar las razones de la renuncia. Y hablando de esto, ¿cómo podrías definir quizás a Claudio Pontón como entrenador? ¿Cuál es tu estilo como entrenador? Mi estilo como entrenador es eh, quiero un equipo que sea protagonista, que trate de imponer su juego, siempre con el buen trato del balón, pero tratando de buscar el camino más corto para llegar al gol. Eso me hace un entrenador que no es que me interese mucho la posesión y el juego bonito para llegar al gol, sino que tratar de tener la intensidad, las variantes y las formas de llegar lo más rápido al gol. Un poco basándome en el inicio de la creación del juego, de que es que hay que hacer un gol más que el rival. Entonces, yo me baso en el origen del juego, de jugar contra otro equipo, tratar de hacer un gol más que el rival para ganar, independientemente de si el resultado es 1-0 o es 4-3 o 5-4. Eh, mi gusto futbolístico es ese, de tratar de buscar los caminos que conduzcan lo más rápido al gol y lógicamente ganar. Vos has dicho que al entrenar a un jugador lo ves como cuando crías a tus hijos, que siempre les tenés que dejar algo a los jugadores, que un jugador distinto es un jugador que piensa hoy en día. ¿Vos crees que ese es el mayor valor que les podés dejar y te parece que podés conseguirlo en todos los clubes que dirigiste? Trato de hacer eso, de que el jugador, después de mi paso de entrenarlos a ellos, les quede un aprendizaje o ellos puedan tomar consejos o trabajos o, o mejoras para que ellos sean o crezcan futbolísticamente. Creo que el mayor mérito de un entrenador es hacerlos crecer a los jugadores, que puedan entender más el juego, que trabajen en sus carencias y fortifiquen sus cualidades. Eh, Creo que pasa por ese lado la conducción de un entrenador, que los nutra a los jugadores, tanto en individual como colectivamente, para entender el juego, lo que recién explicaba. A veces los caminos cortos para ganar un partido implican de que tener jugadores inteligentes, tener jugadores capaces y que entiendan el juego. Entonces, eso se trabaja en la semana, se trabaja individualmente y colectivamente, y creo que ahí es donde un entrenador le deja una enseñanza a los chicos. Y lógicamente que se hace mucho más fácil ese crecimiento teniendo jugadores que entiendan y puedan pensar y sean inteligentes. Entonces ahí es cuando mucho más rápido se logra lo que un entrenador quiere. Totalmente, y esta idea, vos la tenías incorporada desde que eras jugador, porque sigamos hablando con tu retiro, en 2004 te retiraste en Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo vivís vos esa situación? Y después, ¿cómo es tu paso a decir, bueno, primero fuiste ayudante de campo, pasa un periodo igual antes que te retirás y sos ayudante de campo, y luego entrenador?
¿Vos cómo viste ese proceso? ¿Siempre tuviste esta idea así clara? No, 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 porque es decir, esto es totalmente verdad y lo cuento como yo cuando estaba por retirarme, Marcelo Espina, que es un amigo y con el cual compartí momentos en Platense, inferiores y hemos jugado juntos, eh, siempre me llevó, me quiso que yo estudiara el curso de técnico, que haga el curso de técnico. Yo le decía, bueno, sí, sí, quiero que sea medio ayudante. Bueno, lo hice a regañadientes, trabajé con él. Bueno, después de trabajar con él, tuve un parate y después fui a trabajar a Lanús como preparador de delanteros, entrenador de delanteros. Y ahí en Lanús, con Gabriel Schurer a la cabeza, un poco como que, viste, me sacaron el, un taponcito de la cabeza y se me empezó a abrir en ideas, en muchas cosas. Y ahí descubrí la pasión, o se me despertó la pasión y las ganas y empezar a ver otras cosas que antes no veía. Y bueno, eso me hizo decidirme a ser entrenador principal y a partir de ahí empezó mi carrera y le agradezco a ellos porque me exigieron para que yo encuentre esa parte que no conocía de mí y, bueno, hoy estoy muy feliz de poder estar siendo entrenador y disfrutando de lo que siempre amé, que es estar al lado de una pelota. Claudio, te iba a preguntar si crees que tuviste como jugador que ir cambiando tu estilo de juego desde tus comienzos en Platense y en el fútbol argentino hasta tus distintas etapas que tuviste internacionalmente, tanto en México, en Chile y en Perú. ¿Qué diferencias encontraste y si tuviste que ir cambiando tu estilo de juego por ser distinto al fútbol o quizás no? Sí, lógicamente que por los años, yo empecé en el año 88 y hasta el 2004, 2003 que me retiré, sí, fui cambiando, también por la evolución de los sistemas y todo eso. Antes yo era lo que se llamaba un wing por izquierda, era un extremo que tenía que ir y venir con el lateral de ese lado. Esa era un poco la función y era desbordar y tirar centro. Y después me fui adaptando a jugar con dos hombres de punta, ser como un 9, es decir, tener un 9 y yo jugar un poco a las espaldas del 9. Y después, en un momento, terminé siendo un solo delantero de punta, que creo que fue mi mejor rendimiento. Me encontró un técnico que para mí fue el que más me enseñó, Ricardo Reza, y me puso solo de punta y creo que ahí fue cuando rendí muy bien, me sentí muy cómodo, el equipo me ayudaba también a rendir de esa forma. Entonces, después entré también a veces a jugar con el perfil cambiado, extremo por derecha, porque yo era zurdo y a perfil cambiado, pero eh, manejé un poco todas las posibilidades de jugar de delantero, las experimenté a todas y realmente me quedo con esa de jugar solo de número 9. Me gustó, aprendí muchísimo y hoy trato de volcar esa experiencia mía en los jugadores que tengo y por eso es que juego con un solo 9, por también a veces la disposición táctica y la estrategia que yo pienso que me puede dar esa condición de jugar con un solo delantero de punta. Y durante este recorrido de tu trayectoria como profesional, en 1991 el Coco Basile te cita a la selección nacional como una preselección. ¿Cómo Sí. vivías ese momento, no? Yo creo que es uno de los momentos quizás más esperados por el chico que empieza a jugar al fútbol y de golpe te llega a vos ese mensaje. ¿Cómo fue?
Bueno, volvemos a la época que vos me preguntaste cómo era la conexión con mi casa. En el año 91 yo me voy a pasar la fiesta, en el fines del 90 me voy a pasar la fiesta a mi casa, a Malabrigo, y bueno, Argentina venía en junio del 90 de ser subcampeón en Italia, y para enero del 91 había una convocatoria a la selección con Basile como nuevo entrenador. Y bueno, me llamaron, me convocaron, me llamaron a Malabrigo, pero me llamaron a la casa del vecino, que tenía teléfono, y ahí atendí y bueno, me citaron a la selección argentina. Una cosa inexplicable, un llegar a la cima, porque me tocó jugar 3 amistosos, uno en Rosario y 2 en Buenos Aires. El primero con Hungría, el segundo en México, en cancha de Vélez, y el tercero con Brasil, también en cancha de Vélez. Fueron 3 partidos donde estuve convocado, y la verdad que lo que se siente tener la camiseta de la selección, estar en una cancha repleto de argentinos, porque ahí sí son argentinos. Cuando uno tiene la camiseta, ve que cualquiera es argentino y que te alienta, y el hecho de ir de la concentración a la cancha y que todos te saluden por el camino. Bueno, son un montón de sensaciones que yo no me esperaba de chico. Soñaba con jugar un solo partido en primera división, y bueno, haber debutado en primera, estar en la selección, después jugar en River, fueron cosas que para mí fueron demasiado. Quizás hice mérito, pero fueron demasiado para lo que yo soñaba. Y lo primero que marcaste cuando hablamos de esto era que estabas en tu casa. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió en tu familia el momento de decir, che, mamá, convocado a la selección? Y sí, eh, estábamos, creo que era el 24 o no me acuerdo, o 30 o 31, era antes de los brindis, y a la tarde me llamaron, y me dijeron que, bueno, que estaba citado a la selección, que tenía que presentarme en el predio de Seiza. Y bueno, me vine de la casa del vecino corriendo y abrazándome con mi papá, que era el más futbolista, el que fue el que impulsó y que me acompañó y que me bancó en este sueño de ser futbolista. Mi mamá era maestra, mi mamá quería que estudie, mi mamá quería que yo tenga una profesión. Bueno, la profesión mía era ser futbolista, y en eso mi papá me ayudó un montón. Y bueno, nada, una alegría porque imagínate, de un pueblo en ese momento, Malabrigo en el año 91 tenía 5.000, 6.000 habitantes. Era imposible de que un jugador llegue a la selección argentina. Y bueno, me tocó a mí, y bueno, era una revolución, y yo feliz de llegar a, creo que lo más alto que puede llegar a, a una meta un futbolista. Me acuerdo que en la primera charla Basile, ahí en el predio, nos dijo, bueno, ustedes son 25 citados de la selección argentina, más 25 de Alemania, que eran los campeones del mundo, más 25 de Brasil, que era otra selección importante, y 25 de Italia, que también en ese momento era una potencia. Dice, están dentro de los 100 mejores jugadores del mundo. Y esas cosas a veces uno no las dimensiona, y después con el pasar del tiempo dice, mirá, o uno dice, mirá hasta dónde llegué, y por ahí recién lo valora muchos años después. Y luego, después, en tu pueblo, que en ese momento tenía 5.000 habitantes, mucho tiempo después te terminan nombrando figura destacada. ¿Cómo fue esa sensación también? Siempre yo traté siempre de cada fin de año o cuando tenía vacaciones de ir y estar con mi familia, con mis amigos, porque nunca tuve la posibilidad de disfrutar todo eso, siempre con el fútbol, eh,
estaba lejos de Malabrigo y cada vez que podía iba y me pasaba unos días disfrutando de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos. Entonces, bueno, y la gente, lógicamente, que también pendiente de mi carrera, hacía de que se nombre un poco Malabrigo y yo también un poco llevaba esa mochila de tratar de dejar lo más alto posible a Malabrigo, en comparación, lógicamente, con los otros pueblos, que es normal que siempre haya una pica y decirme, este es de Malabrigo, este surgió acá, lo nombran a Malabrigo. Bueno, gracias a todo eso, cuando fui entrenador de Platense en primera división hace 3 años, fui a Malabrigo y el intendente, que también es espontón, y como es, me recibió y me nombró personalidad destacada de mi pueblo, o de mi ciudad ahora. Y bueno, es una caricia al alma, una caricia a lo que uno vivió en la infancia y eso no se olvida. Y bueno, nada, siempre con la responsabilidad y la mochila de tratar de en todo lado donde esté, de dejar bien plantado el nombre de mi ciudad. Claudio, yendo para el lado tecnológico, ¿cómo ves el VAR? ¿Cómo crees que afecta el VAR en el fútbol, tanto positiva como negativamente? Y si mejorarías algo. Yo no es que mejoraría algo, yo le pondría algunos límites nada más al VAR. Eh, Cuando a mí me tocó estar dirigiendo en primera división, cuando se implementó el VAR y nos hicieron la reunión para explicarnos todo eso. Eh, y creo que yo, en mi caso, y por mi gusto, aplicaría para tres o cuatro opciones. Cuando es gol o no, es decir, si la pelota entró o no, eso yo lo pondría. Si es un penal, si es adentro o afuera. El Orsay también, el Orsay eso. Y el identificar el número con una tarjeta roja cuando por ahí no se puede identificar bien, sí determinar quién es el infractor y la tarjeta roja. Pero después, el tema de algunas faltas, el tema de ir a ver si hubo mala intención o no, eh, eso es muy relativo. Esa interpretación a veces unos árbitros la toman como que es y otros la misma jugada no toman lo mismo. Entonces, creo que para que sea un poco más claro, viste como es en el tenis es adentro o afuera, listo, el ojo de halcón. En el rugby también, es esto o lo otro. Entonces, creo que en el fútbol tendría que ser eso, si es adentro o no el gol, si es el penal adentro del área o fuera del área, si es offside o no, y identificar quién es el infractor en una posible falta para una roja. Pero después no haría intervenir más al VAR porque hay muchas situaciones de juego que son impredecibles, que que los que estamos o los que hemos jugado sabemos que esa cosa sucede. Por ejemplo, yo a veces veo que patean los jugadores y lógicamente cuando uno patea eleva el pie y baja el pie por el movimiento normal. Y a veces pisa un jugador, a veces esa pierna cae sobre la pierna de un adversario y se toma como que fue malintención. Y a veces eso no se puede manejar, porque yo lo he vivido. Entonces, viste, esas cosas a mí me suceden de que un jugador por patear al arco y hacerlo con una cierta intensidad resulta expulsado por otra cosa que no puede manejar. Entonces, bueno, nada, son cosas a revisar, pero por ahora hay que aceptarlo y no se puede modificar. ¿Y crees que termina de algún modo inhibiendo a los árbitros o a las líneas el VAR? Viste que muchas veces ahora se habla de que el línea no levanta la bandera hasta que no lo llaman o no lo revisan hasta que no lo llaman. Sí, eso le ha dado muchas
mucha tranquilidad a los árbitros de decir, bueno, el VAR me salva. Y a veces esas decisiones, por eso creo que, y a eso iba, a veces esas decisiones arbitrales de ver si fue intencional o no, son en el momento. Después, cuando lo vas a ver en un monitor, te puede parecer cualquier otra cosa, o más o menos, y no es lo que realmente viste en ese momento, porque esa situación es en ese segundo, después no hay forma. A nosotros como entrenadores nos pasa cuando hacemos una práctica de definición o una práctica de penales, nunca se puede replicar exactamente lo que sucede en la cancha porque no hay gente, no hay la presión, no hay la exigencia. Entonces, lo mismo le pasa a los árbitros. Si no resuelven en ese momento, después, cuando van al VAR, un poco que van confiados y se toman pensando, mirándolo 2 o 3 veces, y eso puede modificar una cosa que ellos no vieron en el momento exacto. Entonces, creo que sí, que ellos están muy tranquilos y muy confiados en que el VAR lo va a respaldar o lo va a ayudar, y eso a veces determina una mala decisión. Claudio, ¿te gustaría tener una nueva etapa en Platense como entrenador? Me gustaría. Creo que tendría que pasar un tiempo y después pensar en la vuelta. Lógicamente que es mi casa, el lugar que amo, pero creo que hoy el club está bien, está bien encaminado, y creo que tampoco es el momento para que yo pueda regresar. Creo que tengo que hacer otro camino, otros méritos, y bueno, a partir de ahí pensar en un momento si puedo volver a mi casa. Dijiste 2 veces ya que es tu casa. ¿Cómo viviste la victoria de Platense, la primera consagración? Con una alegría enorme, pero ¿por qué? Porque yo del 84 que estoy en el club, cuando vine de Malabrigo, y he visto pasar muchísima gente, tanto dirigentes, presidentes, colaboradores, jugadores, técnicos, utileros, eh, personas allegadas, cancheros, eh, que trabajaron en el club y aportaron su granito de arena pensando de que en algún momento lo iban a ver a Platense campeón. Y bueno, somos afortunados lo que hoy lo vimos, pero creo que hubo mucha gente que hizo muchas cosas, muchísimas cosas, y por ahí no tuvo la posibilidad de vivir, y creo que son merecidos también ellos. Entonces me puso muy feliz por toda esa gente. Lógicamente yo también re feliz porque yo me hice hincha del club, elegí ser hincha de Platense, y bueno, eso hace de que uno lo disfruta mucho más, y bueno, por fin nos sacamos por ahí una espina que era no son campeones todavía, y bueno, ahora sí tenemos nuestra estrella, y esa la defendemos a muerte. Total, encima de la forma en la que la lograron, porque dejaron atrás equipos con los que nadie les tenía fe. Sí, sí, un torneo donde le tocó el camino más difícil, y eso a veces hace mucho más mérito, hace mucho más disfrutable, y lógicamente sirve también como eh, muestra de lo que puede dar Platense en su historia y los pergaminos que tiene. Y Total. Claudio, ¿qué entrenador actual del fútbol argentino te parece el mejor? Y si te identificás con alguno, con lo que pensás, con tu forma de juego. Me gustan varios entrenadores. Bueno, Marcelo Gallardo, yo soy amigo de él. Comparto mucho de lo que hizo en su anterior etapa en River. En esta vez creo que vino un poco distinto, pero bueno, es una opinión personal. Eduardo Domínguez me gusta mucho también. Eh, mm, Después, creo que Milito no está en el fútbol argentino, pero sí es argentino y me gusta mucho también. Eh, y bueno, con esos entrenadores, la verdad que tenemos, y el fútbol argentino siempre da entrenadores que son de muy buen nivel, y bueno, me alegro de estar
participando y estar en una liga y en un país donde el crecimiento se nota, la exigencia siempre cada vez es más, y eso hace de que uno esté también mejor preparado, mejor informado y que trate de superarse. Eso es lo bueno del fútbol argentino, que le exige tanto a los jugadores como a los entrenadores ir progresando día a día. Has dicho en una entrevista que un entrenador tiene que estar seguro de lo que transmite y que por más que el jugador lo cuestione o no, uno tiene que ser fiel a esa convicción porque si no pierde total credibilidad. ¿Ves eso reflejado en algún otro técnico? Sí, yo creo que, eh, a ver, muchos entrenadores, eh, y esto también a veces pasa, muchos entrenadores están tan seguros de que a veces se vuelven anarquistas, es decir, tratan de mantener su idea, sea como sea. Y yo no voy a tanto eso, pero sí creo que el entrenador tiene que estar convencido de lo que él cree eh, y pregona y poder demostrarlo, que esa también es una faceta donde puede convencer al jugador. Eh, yo creo que César Luis Menotti dijo una vez que el mayor eh, poder que puede tener un entrenador es convencer a los jugadores. Ese es el gran mérito que tiene que tener un entrenador. Y para convencer a los jugadores hay que estar seguro y demostrarles que esa seguridad está basada en algo, en el conocimiento, en la experiencia. Y bueno, creo que en eso es importantísimo estar seguro de lo que uno quiere y, y también hay que estar preparado para transmitirlo, porque a veces uno puede estar seguro de lo que quiere, pero no lo puede transmitir, y eso también a veces es una dificultad. Entonces, por eso como te dije recién, el entrenador tiene que estar seguro de lo que quiere, poder transmitirlo y tener los elementos y los trabajos necesarios para convencer al jugador de que todo lo que uno quiere se puede lograr. Bien, y esa idea yo creo que estuvo muy presente en lo que fue tu paso el año pasado y bueno, principios de este, en lo que fue el torneo regional amateur dirigiendo a Defensores de Salto, que también dejaron atrás a equipos que eran candidatos como lo fue Rivadavia, por ejemplo. Y todo ese esfuerzo de tu parte, todo el trabajo que habías hecho junto a tus jugadores, que también se lucieron, quedó completamente en segundo plano en esa final contra Gimnasia de Esgrima de Chivilcoy por la agresión de los hinchas. Ahí en ese momento, que vos habías trabajado tanto y habías logrado plantear esa idea, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza? Se me pasó de que el fútbol a veces no tiene piedad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, como vos decís, todo el trabajo, todo el esfuerzo que se hizo futbolísticamente, después termina empañado por acciones individuales de gente, de hinchas, que lógicamente pueden tener sus razones, pueden tener sus motivos, pero que no pueden modificar lo que sucede dentro de una cancha. Entonces, cuando se superan esos límites, el fútbol no tiene piedad y se sanciona a los verdaderos promotores del espectáculo, como son los jugadores, los técnicos y todo eso, se los sanciona de una forma que no te dan piedad, y nosotros no pudimos jugar la revancha y nos quedamos eliminados sin tener la posibilidad de defendernos en una cancha de fútbol. Entonces, bueno, las razones de la gente por ahí se entienden por antecedentes, pero no las justifico. Yo siempre lucho y pienso que todo se resuelve dentro de una cancha entre los jugadores, los cuerpos técnicos y los árbitros. Entonces, bueno, sucedió algo que no nos perdonaron y se perdió una final por culpa de los hinchas y no por culpa de un resultado futbolístico. Entonces, nada, eh, espero no volver a pasar esa misma situación en otro momento. Claudio, llegaste a un linqueño que estaba pasando por un momento muy difícil
sus jugadores y la gente no tenían el mejor ánimo. En apenas unos partidos comenzaste a recuperar el color del club. Quedan 2 fechas para que finalice la primera fase ahora. ¿Qué evaluación podés hacer del desempeño en estos partidos y cuáles son tus aspiraciones de cara a la siguiente fase, ¿no? Sí, mira, cuando yo llegué y los primeros 2 o 3 partidos, yo se lo decía el otro día a los chicos, eh, por ahí no teníamos el premio en puntos de lo que hacíamos dentro de la cancha. Y ahora tenemos el resultado en puntos, pero que no se reflejan en la tabla. Porque por ahí sacamos puntos, sacamos muchos puntos y seguimos estando en los últimos puestos de la tabla. Entonces, creo que fuimos mejorando, estamos convencidos de lo que queremos y eso lo han demostrado los chicos desde el primer partido y fuimos progresando, primero en jugar bien, después en conseguir puntos y ahora nos queda escalar en la tabla. Eh, Esperemos que en estos 2 partidos podamos subir un poquito en las aspiraciones y después ver si nos toca reválida. El tema de la zona campeonato va a estar muy ajustada, entonces va a ser difícil. No la descarto, pero va a ser difícil. Y en la zona reválida, si es que lo más probable que nos pueda llegar a tocar, es llegar con la mayor cantidad de puntos y diferencia con los que están abajo y hacer una buena reválida para afianzarnos en el rendimiento del equipo, afianzarnos en puntos y después, lógicamente, evitar el descenso y jugar unos playoffs que nos permita ver hasta dónde podemos llegar. Es más, tomo esto que estabas diciendo de que hoy ahora tienen los puntos, pero no se notan en la tabla. Rescataron en el equipo en partidos puntos que eran quizás hasta impensados para el linqueño. El otro día el partido contra Sportivo Belgrano ganando 1-0 con gol de Serrano a los 6 minutos y se mantuvo ese resultado, que fue un contraste. Yo ese partido estuve ahí, hablé con Serrano, de que él fue el primero en convertir en el partido de ida y terminaron dando vuelta el partido 3-1. Fue como un Sí. subidón de confianza gigantesco para los jugadores, ¿o no? Sí, 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 por eso los chicos vienen creciendo en su rendimiento personal, colectivo, en la confianza, en creer ellos que tienen condiciones y tienen capacidades como para estar en otra situación. Eh, yo no estoy preocupado, estoy muy ocupado, sí, en seguir creciendo futbolísticamente porque creo que el equipo puede dar mucho más. Lo estamos haciendo de a poco y, y bueno, estamos enfocados en eso. Hemos mejorado muchísimo. Desde que estoy yo hemos sacado el 50% de los puntos, es un buen promedio para lo que es la categoría. Y bueno, seguir trabajando para todo lo que viene. Acá es partido tras partido, no se puede ni pensar en futuros partidos ni pensar en lo que pasó. Creo que hay que enfocarse en el que viene, en el presente y así ir mejorando y tratar de dar lo mejor. ¿Y cómo sentiste el recibimiento de los hinchas en el linqueño? Que se escuchaba siempre que tu idea de juego había cambiado y había devuelto la ilusión, quizás, a los que ya la habían perdido. Sí, bueno, primero tengo que agradecer porque me han recibido muy bien todos, no solamente los hinchas, sino los dirigentes, la gente de Lincoln. Eh, Me he adaptado también muy bien a la ciudad. Así que en eso estoy feliz y bueno, eh, es un halago de que la gente sienta de que hemos dado la ilusión de nuevo a la gente y esperemos que esa ilusión siga creciendo a medida de que el equipo así lo demuestre y para eso tenemos que trabajar y mucho y es en lo que me enfoco y lo que quiero. Yo soy un convencido de que el trabajo a largo tiempo da resultados y bueno, estamos en esa mira. ¿Y te sentís identificado con el estilo de juego de alguno de los chicos que están ahora? Sí, hay muchos chicos, bueno,
A mí me gusta jugar con extremos, como yo he jugado en mi época de futbolista, eh, y me gusta los que tengo, los chicos. Ahora se ha agregado otro chico Gómez, que también es extremo. Entonces, bueno, junto con Pavón, Aita, McCormick, Medina, son chicos que cada uno tiene sus características, y ninguno es zurdo, que yo sí era zurdo, así que bueno, esa es la única diferencia que les encuentro, pero me siento muy, sí, muy identificado, y a veces veo que ellos cometen errores que yo he cometido y trato de corregírselo. Después trato de brindarle mi experiencia para que ellos no o tomen la mejor resolución. Bueno, son distintas facetas que tengo yo como entrenador y como experiencia para tratar de que ellos puedan tener su mejor rendimiento en el momento que lo necesiten. Bueno, Claudio, ya para ir cerrando, después de una gran carrera como jugador y técnico, ¿cuál sería tu legado o el mensaje que quisieras transmitir a las futuras generaciones? Eh, lo único que yo puedo decir que es una verdad innegable es que el amor por la pelota tiene que ser el principal amor de un futbolista. Si no pasa que la pelota sea lo más importante que hay en la vida de un futbolista, es muy difícil poder mantenerse, poder crecer, poder conseguir cosas. Eh, Creo que eh, ese amor tiene que ser eterno, tiene que ser inclaudicable, tiene que ser prioritario. ¿Por qué? Porque, y más hoy, el fútbol exige muchísimas cosas. Eh, Hay muchas redes sociales, mucha globalización, entonces se sabe todo, y la única que te puede defender es que vos eh, con la pelota puedas hacer y mostrar todas tus condiciones. Y eso a veces es lo que importa. Entonces, para mí el amor por la pelota es lo principal que tiene que tener un futbolista y alguien que quiera triunfar en este deporte.